Muy buenas noches, tengan todas las personas que nos ven. Estamos aquí en su espacio Entre Mitos y Logos, donde su opinión es todo. El día de hoy tenemos una mesa interesante. Nos acompañan deportistas de alto rendimiento. Mi querido amigo Adrián Prado y mi querido amigo Mauricio el Tyson López, exjugadores tanto de Potros Salvajes, y Tyson, bueno, comentábamos que humildemente acabó en la NFL, entonces yo creo que dominan bien el tema del día de hoy. Y del otro lado tenemos, igual yo creo que hicieron deporte, igual que todos, ¿no? En la época de estudiantes, no llegamos a grandes ligas, igual que yo me incluyo, pero pues bueno, somos atletas mentales y estamos desarrollando constantemente nuestra capacidad de pensar, ¿no? No quiere decir que Tyson y Adrián no lo hagan, pero pues bueno, tenemos a doctores en filosofía y leer y fomentar el pensamiento es lo suyo. Si me lo permiten, les doy el uso de la palabra para que nos vayamos presentando y también la audiencia en lo que se empieza a conectar y empezamos a compartir el enlace. Mi querido amigo Francisco, tú eres nuevo aquí. ¿Cómo estás, mi querido amigo? ¿A qué te dedicas? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Verdad? Interesante la mesa que se formó. Efectivamente, ¿no? En algún momento se llevó a cabo la práctica deportiva, pero pues como bien lo mencionas, hay que también echarle un poquito de pensar a esto que se realiza. Y pues sí, efectivamente nos hemos dedicado un poquito a estudiar esto del deporte desde la parte filosófica. Y pues eso, vamos a ver qué sale el día de hoy. Mucho gusto y gracias por la invitación. De nada, mi querido amigo. Bienvenido. Y pues bueno, vamos a empezar poco a poco ahí a entrar en materia. También Adrián Prado ya está frente a la cámara. Mi querido amigo, siempre te toca andar de telonero y hoy sí, eres estrella aquí en el programa. ¿Cómo estás, mi querido amigo? ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, amigo. Como lo mencionaste, estuvimos por ahí un ratito jugando con Potros. Después tuvimos por ahí un pase a Linces de la UVM. Y bueno, pues gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y escuchar esta parte, pues ahora sí, de gente que lo esté estudiando, como nos dice Francisco, ¿no? Mucho gusto, Francisco. Y pues veamos cómo se desarrolla esta mesa. Bienvenido, mi querido amigo. Tyson, mi querido Mauricio, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué te dice la vida? Pues bien, aquí nada más, la verdad es que pues es un gusto y un placer poder estar con ustedes otra vez. Y pues para tocar un tema que es bastante extenso, porque al final podemos decir o podemos descifrar que los atletas de alto rendimiento podemos tener ciertas filosofías deportivas que las vamos pues emanando, las vamos jalando de pues, ciertos pensamientos o ciertas formas de ser de un atleta de alto rendimiento, ¿no? Entonces es interesante cómo puedes manejar tu propia filosofía o basado en qué filosofía te estás trabajando y que bueno, que al final también son choques culturales dentro de todo el ambiente deportivo de alto rendimiento donde empiezas a prepararte, donde empiezas a participar, pues también el poder entender o poder exprimir este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues es un gusto conocer personalidades como ustedes. Digo, no tenía el gusto de conocer ni a Fidel ni a Francisco y bueno, está padre poder platicar esta parte, ¿no? Tanto sus temas ya específicamente plasmados en unas líneas a la práctica, ¿no? De un atleta de alto rendimiento, lo cual pues puede ser una perspectiva completamente homogénea o diferente y te pueda dar un sentido, una opinión en general. Excelente, mi querido amigo. Y pues bueno, de eso se trata. Vamos a poner a prueba los argumentos que se avientan aquí en la mesa y pues bueno, ustedes irán validando cómo se vive lo que se reflexiona desde el tiempo de los griegos, ¿no? Básicamente empezó este tema. Mi querido Fidel, tú ya eres un clásico aquí. Querido y odiado. Ya, la muerte. Ya te voy a curar
opción. Ya sé. Cada rato. No, está bien. Sí, pues ya tenemos acá un rato. Vamos a ver el día de hoy cómo nos va con este tema que podríamos decir dentro del mundo académico, pues si no de reciente creación, sí, pues sí, novedoso en cierta medida. Ya nos platicará un poquito más Francisco, ¿no? Sobre esto. Y bueno, qué mejor hacerlo que con dos deportistas que estuvieron ahí, pues en las grandes ligas, ¿no? Como lo decías tú hace rato, compitiendo ya a un alto nivel. Y bueno, ya desde ahí podríamos nosotros comenzar a decir mucho, ¿no? ¿Qué relación hay, por ejemplo, entre la palabra competencia y deporte? ¿Por qué necesariamente van de la mano? ¿O por qué no? ¿Podrían ir? Ya lo estaremos viendo. Gracias y muy buenas noches a todos. Pues bueno, vamos a empezar a repartir juego. La situación del deporte, como bien lo maneja Fidel, es una situación de competencia, es una sana competencia. A final de cuentas hay rivalidad, no se encasilla únicamente en competir por competir, sino el desarrollo de la persona, el desarrollo de las sociedades. Los griegos, principalmente, las Olimpiadas era su forma de juntar o de buscar la belleza estética del cuerpo con la parte de la mente, y no competían por dinero, ellos no competían por, bueno, hasta cierto punto no por fama, pero sí por llegar a ser un semidios, llegar a tener ese contacto con la divinidad y llegar a ser virtuosos. Es decir, para que yo fuese aceptado en la sociedad tenía que competir, tenía que tener ese sentido de ir al gimnasio, de sudar. Sudar no quema grasa, una vez, pero es sinónimo de esfuerzo, es sinónimo de lucha, es sinónimo de motivación. Y eso es lo que vendían los griegos. De hecho, encontré por ahí unos de la historia incomprendida, me parece que es ahí el canal de YouTube, y comentaban que incluso el sudor lo vendían los griegos como una forma de curar enfermedades, porque eso era una situación de aura, una situación divina, y era lo que aspiraba el griego. En los romanos el Coliseo te daba la libertad. Ser un gladiador no era, vamos, un trabajo feo. Al final de cuentas no eras un esclavo mal pagado, había gente que se rentaba para eso. Incluso Espartaco desde el Coliseo llevó una rebelión, teniendo la lucha como consigna. El tiro de arco también era ahí, el lanzamiento de jabalina, el famoso maratón, que ya recorría y contactaba ciudades. Entonces, este tema, estas situaciones de valores, del juego limpio, de buscar ser mejor persona, de ayudar al otro, porque al final de cuentas se van complementando los deportes de equipo, y es una situación de cómo empezar a hacerlo. También una parte no virtuosa que actualmente se está fomentando, está Maradona y su situación de si es mejor que Messi o no. Maradona mismo lo dijo, si no me hubiera metido nada por la nariz hubiera sido mejor jugador, pero Maradona llegó más allá. En 1986 en el Mundial de Fútbol le ganaron a Londres, si mal no recuerdo, y estaban en guerra con Londres por las Malvinas, y Maradona salió a decir, estos pibes están matando, nos mataron a nuestra gente. Por eso Maradona trascendió. Una situación de juego la traspoló a un ámbito político, a reserva de que estuvo por ahí con Fidel Castro, y fue una situación descontextualizada que lo potenció más allá de un jugador, fue único de una nación, y así podemos agarrar varios. Pues bueno, ya hay un poco ahí de pólvora. Vamos con el experto en las letras, mi querido Francisco. Igual si nos indicas cuál es tu libro y cómo lo empezaste a abordar, y empezamos a complejizar, te lo agradezco, amigo. Quedas en uso de la palabra. Gracias. Pues más allá de ser un libro, en realidad es una tesis doctoral. Es una tesis que estuve trabajando durante casi 4 años. Un ejercicio académico bastante interesante. Efectivamente, todo este contexto que pones es bastante interesante, cómo veían en primera instancia a los atletas. De hecho, pues el término ahí, vamos a hacer una precisión y Fidel no me va a dejar mentir, él es el experto en griego. El atleta, que proviene de la palabra atlón, el que busca el premio, el que busca ganar un premio. Efectivamente, antes no se competía por riqueza, aunque se competía por el honor de demostrar qué ciudad era qué ciudad era la que tenía mejores ciudadanos, qué ciudad era la que tenía mayor poder, mayor fuerza, y por mucho tiempo pues, fueron los espartanos.
A raíz de eso, bueno, tendríamos que recurrir no solo a la filosofía, sino a las letras, con la Ilíada, la Odisea, cómo Homero es el primero de los cronistas, cómo Homero es el primero de los historiadores, en relatar toda esa parte deportiva que se llevaba a cabo con los griegos. Entonces es bastante interesante esa situación. Bueno, retomaba esta parte del atleta, porque a partir de que los atletas, a partir de que los luchadores, los competidores, comenzaron a ver que era un modo de vida, muchos de los pensadores, muchos de los filósofos dejaron de tenerle el respeto que por mucho tiempo tuvieron al ser parte de los ciudadanos distinguidos. Dejaron de tenerle el respeto porque vieron en el deporte un modo de vida, al grado en el que pues, se desentendían de las demás obligaciones que como ciudadanos realizaban. Ejemplo de ello, y bueno, pues Fidel me va a corregir si me equivoco en esta parte, eran los cínicos, los filósofos cínicos, quienes decían que no respetaban a los deportistas porque parecían que eran o que estaban hechos de carne de puerco, que solamente se dedicaban a desarrollar músculo y no desarrollaban más allá esa parte intelectual, más allá de la parte del intelecto, del espíritu, de las ciencias. Se enfocaban tanto en el cuerpo que se olvidaban de la parte mental, se olvidaban de la parte del pensamiento. Y pues así como Diógenes los criticaba, posteriormente a él encontraron otros pensadores, otros literatos, incluso médicos, pues que no los bajaban solamente del cultivo del cuerpo y se olvidaban de esa parte intelectual. Entonces era bastante curioso cómo el atleta, que en un primer momento, bien lo mencionaste, pues buscaba tener la gloria olímpica para codearse, vamos a llamarlo de esta forma, para codearse con los dioses, ser premiado con la hoja de laurel, con la hoja de olivo, y compartir la mesa con los dioses. Incluso, ¿no? De los pocos, eh, más bien de las figuras que se encuentran en el frontón de los templos, solamente son de dioses y de atletas, atletas reconocidos. Entonces, pues ahí limito mi participación y vamos a ver, vamos a darle paso a los demás a ver qué nos comentan. Muchísimas gracias, Francisco. Y sí, hoy todavía lo retoman, incluso esa situación de los anfiteatros, ¿no? Son los estadios, que como tal no han sufrido modificaciones en más de 2500 años, por lo menos para los deportes. Que hoy vemos, el fútbol americano, el fútbol, las plazas de toros, son anfiteatros y seguimos bajo el mismo esquema griego. La arena, ese campo de batalla que ahí se da la vida, ¿no? Y la situación aquí también muy bien citada de Aquiles, ese bendito Aquiles y el famoso Hércules con sus pruebas, ¿no? De correr, de nadar, de practicar lucha, precisamente por contravenir incluso a los mismos dioses que eran quienes les ponían las pruebas, esa parte física. Yo recuerdo que ahí a Brad Pitt, el Aquiles, ¿no? Básicamente tal cual, cómo en la película lo manejan, haciendo ejercicio, subiendo, bajando, corriendo, aventando lanzas, ¿no? Era un temperamento impresionante, y como bien lo dices, lo pone Homero en el campo de batalla. Pero pues bueno, vamos con mi querido Adrián. Lo que gustes comentar, mi querido amigo, ahora sí, te escuchamos y aprendemos de mi querido jugador de potros salvajes de la universidad. Pues saludándoles y apoyando la participación de Francisco. Efectivamente, también comparto esa idea de los griegos no competían por algo monetario, sino simple y sencillamente por alcanzar ese estereotipo de gloria, ¿no? Que de igual forma, pues uno como jugador, yo creo que no vas por la gloria, pero vas por la mejora, vas por tratar de ser mejor y llegar siempre a algo más, ¿no? Tenemos aquí, como bien lo decías, humildemente el amigo Tyson en la NFL. Para quienes jugamos americano, pues bueno, es lo máximo. Y bueno,
No sé realmente cuántas personas puedan hacerlo, amigo. Tyson, estás, pues yo creo que todos te admiramos, valoramos todo lo que haces. Hablando del deporte y de esta filosofía, pues también preguntaría, qué tanto tuvo que batallar, soportar y lidiar Tyson para llegar hasta donde llegó, ¿no? Todos esos logros personales que al final los demás no lo sabemos y que decíamos, bueno, el emparrillado te enseña a que si te tiran te tienes que levantar, amigo. Que un golpe no duele tanto como quedarte tirado, ¿no? Y imagino que Tyson, pues lo hizo una y otra y otra y otra vez hasta llegar a consagrarse en donde está, donde quedó, ¿no? A la misma forma, pues bueno, nosotros, o en mi caso lo asimilo igual, aprendes a estar lidiando con una circunstancia, con una situación, con una eventualidad. Y al final de cuentas, también lo decimos en el gimnasio, porque bien dice Francisco, pues a lo mejor si nos metemos tanto en el deporte por querer crecer, que dejas un poquito de lado la parte como intelectual, ¿no? Sin en cambio, pues tratamos como jugadores de conjugarla, de llevarla, de no olvidar esa parte, pero sí hay un dilema que decimos en el gimnasio, ¿no? Si encuentras un obstáculo, levántalo sobre tus hombros y haz 10 repeticiones, ¿no? Porque al final la vida siempre te va a poner eso, siempre te va a poner obstáculos para que sea el modo de crecer, el modo de avanzar, ¿no? Y bueno, antiguamente, pues era, si no mal recuerdo, era una corona, lo que les daba a los ganadores, pero tenías la certeza de decir que a lo mejor tenías la posibilidad de compararte con un dios, un semidios, ¿no? Actualmente, pues no creo que te compares con un dios, pero sí dirías, bueno, soy un poco mejor en lo que estoy desarrollando, ¿no? Porque siempre va a existir alguien mejor. Dije, pero hermano, mi participación por el momento, sí, pues hasta aquí. Mi querido amigo, interesante la pregunta y estás entre filósofos. Digo, dijera Fidel que más allá de las respuestas interesan las preguntas. Aquí la situación es que tanto tienes que padecer para llegar hasta donde quieres. Esa es una pregunta muy interesante. Insisto, Maradona, yo lo cito porque él se la hizo. ¿Qué jugador yo le hubiera dado al mundo si no me hubiera metido en las drogas? Y se la hizo él mismo en esa retórica. Y siendo Maradona ya un fenómeno, incluso es el dios Maradona, ¿no? Es el dios del fútbol, compitiendo contra el rey Pelé, esas situaciones de estatus que vienen manejando. Pero es Roger Federer, si mal no recuerdo, Usain Bolt, dejaron de competir porque ya no tenían, una, la capacidad, dos, ya por más que se esforzaban, ya no llegaban a superarse ellos mismos, tres, es una situación de constancia y de vencer todos los obstáculos. Insisto, si ponemos la situación de Hércules, pues es vencer todo lo que tuvieras enfrente, fuera una hidra, fuera un león, fuera el kraken, fuera lo que fuera, tú tenías con tu carne y tus huesos, tu pensamiento, tu estrategia, tenías que doblegar a lo que tenías enfrente, ¿no? Y cumplir esas metas. Pero pues bueno, mi querido Fidel, ya te veo ahí preparado. Ya estamos aquí con unas notas a lo que han señalado los que me antecedieron. Sí, ¿no? Esta parte de los griegos que ya han anotado, efectivamente, una parte importante de la educación griega, la denominada paideia, pues era precisamente la gimnasia, ¿no? De hecho, las escuelas pues, eran básicamente los gimnasios, que pues iban a educar el cuerpo desnudo, ¿no? Básicamente eso quiere decir gimnasia, educar el cuerpo desnudo, y educarlo bajo esta doble índole que nosotros, por cuestiones ahí históricas, pues hemos separado, ¿no? Lo intelectual de lo físico. De pronto, si tú te dedicas a ser deportista, pues va a ser muy raro que siempre sea el intelecto y viceversa, ¿no? No es así, naturalmente, y no es así precisamente por lo que decían también, ¿no? Toda preparación física, nos guste o no, requiere de una preparación mental. Eso es fundamental, y sobre todo dentro de el deporte espectáculo, ¿no? Que también valdría la pena comenzar ahí a distinguir las diferentes facetas del deporte. El deporte espectáculo, que es el que más vende, naturalmente, porque es un espectáculo. Este deporte espectáculo que tiene una moral, y a mí me gustaría ir por ahí, ¿no? Por ese lado, aprovechando que tenemos a dos deportistas de alto rendimiento, el aspecto moral del deporte.
Ajá. Ese me llama a mí mucho la atención. ¿Y por qué me llama mucho la atención? Hablaba yo de que se requiere de que todo deportista o toda persona involucrada en el deporte, incluyendo al propio aficionado, si no pasa lo que vimos hace un par de años con la porra del Querétaro, ¿no? Y del Atlas, requiere una solidez mental, una solidez intelectual para poder sobrellevar la actividad deportiva, porque si no me parece imposible. Ajá, me parece imposible que tú seas un gran deportista de alto rendimiento, que seas como Maradona, como los grandes nombres que nosotros conocemos y nos podríamos ir por deporte, no sé, Michael Jordan, Baby Ruth, decíamos ahí Maradona, el que nosotros queramos, y si no hay una solidez mental, pues terminas metiéndote hasta los dedos como Maradona, ¿no? Finalmente eso es lo que le pasó, no tenía una solidez mental para poder afrontar el éxito que trae consigo el hecho de practicar deporte espectáculo, ¿no? Y que la gente te esté viendo y que la gente te esté adorando como adoraban a los atletas griegos, que eran precisamente, pues, lo más cercano a los dioses, en ese sentido, semidioses. Uh-huh. Repito, la preparación física tiene que ir acompañada de una preparación mental para sobrellevar precisamente la moral imperante en este deporte espectáculo, en un principio de cuentas, porque vienen más cosas, ¿no? También se requiere de una solidez mental para afrontar una lesión, por ejemplo, para afrontar que te manden a la banca, ¿no? Cuando tú sientes que eres el mejor deportista, también se requiere de una solidez mental precisamente para afrontar el retiro, que finalmente, pues, como se dice coloquialmente, todo por servir se acaba, ¿no? Incluyendo a los grandes deportistas. Por más que hoy veamos a Cristiano Ronaldo con quién sabe cuántos años y más conservado que nosotros que somos más jóvenes, ¿no? Todo por servir se acaba finalmente y eso requiere, insisto, una preparación mental, una preparación intelectual. Lo más importante, una moral. La pregunta aquí sería, ¿qué tipo de moral está sembrando el deporte? Ajá, porque, repito, hace rato lo decías tú al iniciar, Rubén, pues es que el deporte es una competencia y si nos vamos así como a las tontas y a las locas, pues yo he escuchado entrenadores hablar por la televisión, ¿no? Ya en este deporte espectáculo, decir, mira, pues a mí no me interesa cómo le hagas, tú puedes ganar a cualquier costa, ¿no? O sea, tú gana a cualquier coste. Vaya, dentro del fútbol, el entrenador de Maradona, Bilardo, ¿no? No sé si han visto este documental en donde él dice, pues sí, yo mandaba que regaran los tiros de esquina del rival para que se encharcara y se resbalaran, sí le di droga a los brasileños en el Mundial, etcétera, etcétera. Vaya, qué tipo, esta moral tramposa que también está en el deporte. Uh-huh. Y que pues podemos relacionarla con por qué Maradona se drogaba. Bueno, pues su director técnico hacía trampas, ¿no? Él por qué no habría de hacerlas. No hubo esta preparación moral, no hubo esta preparación sólida. Ajá. Creo que se entendió la competencia en un mal sentido. Ahí es justo donde a mí me gustaría que los deportistas que nos acompañaran hoy, ¿qué tipo de competencia? ¿De qué tipo de competencias habla? Da cuenta el deporte, ¿no? Porque sí, todos hablan de que sí hay que competir, vamos a competir y vamos a dar y vamos a ganar y vamos a dar nuestro mejor esfuerzo, pero ¿en qué sentido respeto al rival? ¿En qué sentido el discurso tendría que ir acompañado de, pero no vamos a sobrepasar los límites de la competencia, los límites de las reglas deportivas? Eso a mí me llama mucho la atención y quisiera detenerme aquí porque si no, ya ves que me aloco, Rubén. Está bien, amigo. Y pues bueno, le toca a Tyson. Hay dos preguntas interesantes en la mesa. La primera es, ¿qué tanto tienes que soportar para llegar en tu caso, hasta la NFL? Ya más arriba no había, sino yo creo que hubieras llegado, mi querido amigo. Y la segunda, el tipo de la moral, lo que cuestiona Fidel. ¿Cuál es esa situación? Y tú que la viviste desde chiquito, desde las menores hasta ya los altos niveles en los Estados Unidos. Fíjate que, digo, todos tocaron puntos muy interesantes, pero creo que Fidel tocó fibras muy, muy fuertes sobre un deportista de alto rendimiento. Mira, evidentemente cuando hablan en el tema de los griegos y en el tema de todo esto, pues sabemos perfectamente que la competición máxima desde hace mucho tiempo, lo que todo deportista de alto rendimiento sueña es participar en los Juegos Olímpicos. Es como el top, ¿no? Desde esa época hasta la actual, ¿no? ¿Por qué? Porque al final es un tema de
no de poder, pero sí es de estatus, ¿no? De estar en unos Juegos Olímpicos, poder ganar una medalla olímpica, eso les permite en la actualidad poderse sentir grandes, ¿no? Ya cuando viene lo económico, pues es donde entra lo de las cosas, empresas y cosas que tú vas ganando por esos logros. Aquí hay 2, 3 cosas que tocaron y que sí quiero comentarlas. Evidentemente, pues el deporte espectáculo, como lo dijo Fidel, pues es otro, ¿no? O sea, evidentemente si nos sesgamos en el tema olímpico, pues hay ciertas disciplinas que nada más pertenecen a los inicios. Después se fue sumando y se fue creando más disciplinas, pero la realidad de las cosas es que antes eran mínimas, ¿no? Para poder tener un estatus y que evidentemente fueras premiado por los dioses o por los reyes o como tú lo quieras ver, ¿no? Aquí hay 2 cosas importantes que sí quiero tocar, que las tocó Fidel porque es importante, el tema de la moral y el tema de cómo te tienes que preparar mentalmente. Él tocaba un punto de cuando se acerca el retiro, qué es lo que debes de hacer. A mí me pasó, yo me acabo de retirar hace 6 meses de los emparrillados, jugué 37 años fútbol americano, soy el mexicano con más años activamente jugando, el que me antecede o el que es antes de mí tiene 24 años, yo tengo 37 años jugando fútbol americano. Yo anuncié mi retiro un año antes, yo tuve que prepararme psicológicamente para entender que esta parte ya no iba a estar, porque al final es un desahogo, un espacio en el cual tú puedes, es como parte de ti, vaya, me explico, es algo que tú tienes que desarrollar, tú estás desarrollándote como tal. Y a veces pues la gente lo fusiona o lo ve como, pues tú buscas una historia, ¿no? Y en este momento pues ahora se convierten en leyendas, que es la realidad, ¿no? Las leyendas del deporte. Es muy difícil poderte preparar psicológicamente para un retiro. Si entras en una depresión deportiva, yo estoy viviendo esa parte ahorita, porque empiezo a ver a mis amigos entrenando, a la gente con la que yo convivía, que se está preparando, que ya está efusiva porque empieza una temporada, tú ya no lo empiezas a tener, empiezas a tener ese sentido de alejamiento, que era un sentido de pertenencia antes, ¿me explico? Entonces es muy complicado. Cuando hablas de moral, pues evidentemente las mismas bases te llevan, ¿no? Tú debes de saber que como atleta de alto rendimiento, pues tienes que tener sacrificios, tienes que tener disciplina, tienes que tener autocontrol, tienes que saber lidiar con la cabeza y con el estómago, porque al final, en un encuentro, en una situación complicada, tienes que pensar siempre con la cabeza, no con el estómago, y a lo mejor el mismo impulso de estar frustrado por una situación que no tienes control te lleva a pensar con el estómago y no haces las cosas de forma correcta. Creo que la filosofía la vas generando poco a poco a lo largo de tu línea deportiva y respecto a esos pues ruidos que te pueden hacer externos, como lo hablaban del caso de Maradona, pues la línea es muy delgada, ¿no? Creo que se rige por medio de ejemplos, ¿no? Nosotros, pues los jugadores de fútbol americano, pues tenemos ejemplos claros de una filosofía pues, de Estados Unidos, ¿no? O sea, estos chavos, desde que los ven en high school y todo, saben perfectamente que son chavos que van a estar desarrollándose en NFL. Entonces tratas de imitar esa parte, ¿no? De estar todo el tiempo trabajando antes del entrenamiento, después del entrenamiento, o sea, copias esa parte, ¿no? Esos mismos sistemas que tú estás viendo por tu mismo deporte, pero aquí yo entro en el tema del deporte espectáculo, o sea, el fútbol americano también es un deporte espectáculo, no es como tal un deporte olímpico, porque no existe, ¿me explico? Es muy difícil. Entonces, evidentemente sí, la moral creo que tiene que ser muy grande, o sea, tienes que tener una moral, pues, literal tienes que ser, pues, ser tú, o sea, tienes que trabajar siendo tú, ¿no? O sea, demostrar lo que eres capaz y lo que tú puedes hacer, porque al final, ¿qué es lo que ha pasado a estos grandes personajes, ¿no? Que hemos entrado en este tema de, por ejemplo, Michael Jordan, ¿qué lo descifró? El siempre ser el mejor, buscar ser el mejor, trabajar todo el tiempo, o sea, ¿saben? O sea, ese es el punto que quiero llegar, o sea, Maradona a lo mejor también lo tuvo, pero él tuvo otro contexto, ¿no?
él la gloria le llegó muy rápido. Entonces, él tuvo acceso a muchas cosas. Hay jugadores en la actualidad o atletas de alto rendimiento en la NFL, en el básquetbol, en lo que tú quieras ver de deporte espectáculo, que les llega a manos llenas. Estos son chavos jóvenes que no saben qué hacer con tanto dinero, con tanto poder, si lo queremos llamar así. Entonces, creo que es difícil poder tú como deportista tratar de transmitir esa línea con las nuevas generaciones, porque al final yo la generación que traigo pues puede ser de antaño a las nuevas generaciones de ahorita, ¿no? Y a lo mejor ahorita un chavo me va a decir, no, pues yo estoy buscando ganar tanta lana, ¿no? Y yo en mi tiempo pues yo estaba buscando pues generar una historia, crear unas líneas, ¿no? Poder dejar un legado en mi deporte. O sea, es diferente la perspectiva que uno tiene a la actualidad. Entonces es muy interesante porque pues moral no existe, Fidel. No hay moral ya en los deportistas actuales, sinceramente, y hay que ser realistas porque pues ya el acceso a todas las cosas es muy sencillo. O sea, tú ya no tienes que buscarlo, ya te llegan solas, ¿no? Y es triste, ¿por qué? Porque al final nosotros podemos decir que como mexicanos, pues no tenemos una línea. O sea, nunca hemos tenido una línea. Siempre hemos tratado de pelear por sí solos, de luchar por sí solos, ¿no? El mexicano lo dejan a la deriva y ahí es cuando ya tú sales victorioso y todo eso, y ahora sí eres el mexicano. Siempre lo he dicho, ¿no? O sea, cuando tú necesitas que tienes ese talento para poderlo explotar y tienes una moral y tienes un control mental, un autocontrol y tienes una filosofía de que tú quieres y cuando lo logras y el apoyo no existió, ya ahora sí, ya el mexicano que llegó, ¿no? Entonces es triste, pero también a la vez es de valorarse, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí es donde yo voy a responder lo de Adrián. A mí me costó muchísimo trabajo. A mí me tocó tocar muchísimas puertas, vivir muchas cosas, tanto positivas como negativas. Pero al final era lo que yo quería, ¿no? O sea, era lo que yo estaba buscando. Era un momento de abrir una puerta y meterme. No tenía que pedir permiso, porque si me ponía a pedir permiso, pues podía recibir el no, que ya lo tenía asegurado, pero pues a lo mejor era, ya, bueno, ya pásate. Los debuts que yo tuve fueron completamente inciertos. No fue algo así como de soñado, fue algo que no me esperaba, ¿no? Entonces, creo que son momentos únicos. Como atleta de alto rendimiento, o sea, son cosas, las oportunidades son así, ¿no? Entonces, las tienes que tomar, tienes que tener un control, como lo decía Fidel, que tienes que tener un autocontrol para poder competir, porque si no, no te lleva a nada, ¿no? Entonces, creo que a mí realmente lo que me llevó a esa parte, y creo que es parte de mi filosofía deportiva, y aquí puedo entrar ya en el tema de estos expertos que me da muchísimo gusto poder platicar con ellos, como es Francisco y como es Fidel, es que yo sí tengo muy marcada la parte del sacrificio y de la disciplina. O sea, sé perfectamente que para lo que yo logré o para lo que he logrado, tuve que sacrificar muchísimas cosas en mi vida y tuve que tener muchísima disciplina, y a la actualidad lo sigo teniendo, ¿saben? ¿Por qué? Porque ya es un estilo de vida el que llevo. O sea, sacrifiqué, bueno, llegué a pensar hasta el momento de sacrificar ver nacer a uno de mis hijos, entonces, por ir a competir a un mundial de fútbol americano. Entonces, esa parte creo que sí es muy fuerte cuando un atleta de alto rendimiento está tan encasillado en sus cosas y está tan comprometido con eso, y es difícil poder, pues, a lo mejor transmitir esa parte, porque pues para mucha gente a lo mejor va a decir, estás loco, ¿no? O sea, ¿cómo haces eso? ¿Cómo ibas a hacer eso? Pero el sentimiento que tú tienes como atleta, pues bueno, te va a llevar a grandes cosas, ¿no? Y así me llevó a mí a ser uno de los 3 mexicanos que ha venido la NFL directamente hasta México a buscarnos. Solo somos 3, Ramiro Pruneda, Rolando Acontó y su servidor. A ser el mexicano con más años jugando activamente. Entonces, esa parte para mí, pues es lo grandioso, ¿me explico? O sea, eso es lo que yo logré y ese es el sentimiento que yo tengo. Al final es un legado el que estoy dejando, pero evidentemente a lo mejor la gente va a decir, este güey está loco, esto no sé qué. Son puntos de vista completamente diferentes, ¿no? Pero hasta aquí mi participación. Ok, mi querido Tyson, pues muy interesante todo tu planteamiento, la situación de que ya no hay moral. Y bueno, y no es de ahorita, insisto, también está el caso de
de Julio César Chávez contra el Travieso Arce, ¿no? Donde los dos son grandes y al final de cuentas gana el Travieso Arce desde su argumentación, porque él tampoco se metió nada por la nariz, ni anduvo con narcos, ni nada así, ¿no? O sea, es cosa que tú lo dijiste. El deporte te da poder. ¿Qué tipo de poder y cómo lo manejas? Yo soy de la idea de que no estamos preparados o no nos preparan para el poder. Claro. El poder te consume y nada más lo ejerces y lo vives y lo reproduces. Pero muy pocas veces te pones a pensar qué posibilidades te da ser un deportista de alto rendimiento. Insisto, ser Ana Gabriela Guevara y Ernesto y Carlos Hermosillo te abren las puertas a administrar el deporte a nivel nacional y al final de cuentas, pues no hicieron, o tal vez no llegaron a hacer el papel que muchos hubieran deseado. Ese tipo de situaciones a mí me llama mucho la atención. La otra, la cuestión del sacrificio. ¿Qué tanto tienes que sacrificar para ser un semidios? Insisto, tú lo ves bien bonito con Homero, tú lo ves bien bonito con Aquiles gritando afuera, Héctor, sal, ¿no? En la película, pero realmente cuando lo vives, cuando lo palpas, yo recuerdo que acaba de fallecer mi abuela y yo estaba jugando fútbol a los 7 años, 8, porque tenía que cumplir mi obligación y mi abuela estaba ya, bueno, lo que quedó de mi abuela ya lo estaban por velar y tuve que ir después para cerrar tu comentario que dijiste que estás dispuesta a sacrificar, y aquí a lo mejor me gustaría que también Fidel y Francisco me dieran su punto de vista, porque un atleta de alto rendimiento tiene que también sacrificar cosas o necesidades humanas, ¿eh? O sea, si la gente no lo sabe, o sea, en el hombre en específico, digo, en la mujer también es así, pero bueno, voy a hablar en el tema del hombre. Pues la testosterona es necesaria para poder competir. Entonces, tus necesidades sexuales las tienes que sacrificar también. O sea, la gente piensa que esto es mentira y que es un mito, pero no es un mito. O sea, de 48 a 72 horas tienes que dejar de tener una actividad sexual para poder tener un rendimiento idóneo en una competencia. Y eso es sabido, pues no sé por cuántos años hace Antos. A lo mejor ahí me va a decir Fidel hace cuántos años puede estar esta teoría o esta forma de pensar, pero, o sea, si nos vamos a temas de sacrificios de un deportista de alto rendimiento en toda la extensión de la palabra, es hasta temas de necesidad humana, o sea, tema de comida, temas de dormir, o sea, un atleta de alto rendimiento tiene que dormir de 8 a 10 horas como mínimo, o hasta a veces 12. Entonces, tienes que sacrificar muchas cosas, o sea, realmente yo creo que aquí nuestra sociedad, yo siempre he dicho una cosa y creo que aquí voy a picotearles a los expertos. Para nosotros creer que en México podemos competir, primero a nuestros dirigentes tenemos que definirles qué es un atleta de alto rendimiento. Cuando esos cabrones entiendan qué es un atleta de alto rendimiento, ese día los mexicanos vamos a poder tener competiciones exitosas. Esos cabrones no saben qué es un atleta de alto rendimiento. Nada más lo dicen de aquí para afuera. No entienden qué es realmente un atleta de alto rendimiento. Si ellos entendieran qué es un atleta de alto rendimiento, prepararían a los mexicanos como un atleta de alto rendimiento y les darían sus necesidades como atletas de alto rendimiento. Y me estoy yendo a su tema, no estoy hablando del tema del deporte espectáculo, como lo dijo Fidel. Estoy yéndome a un tema de representación de un país. El día que ellos entiendan que es un atleta de alto rendimiento, es donde vamos a explotar todo el talento que nosotros tenemos en México. Ese es mi enojo con el tema del deporte en México. Ok, pues bueno, mi querido Francisco, adelante, te escuchamos. Claro, ahí varios puntos importantes. Y la verdad es que quizás redondeando un poco lo que pide Fidel de hablar del deporte espectáculo y lo que hablaba Tyson hace unos momentos, bastante interesante esta situación, este comparativo que tuvo la oportunidad de realizar de manera empírica, una formación deportiva que recibió aquí en México es completamente diferente a la formación deportiva que recibió en los Estados Unidos. En algunos puntos, en algunos momentos lo he comentado, ¿no? En México se juega o se pretende jugar a ser el gringo, se pretende jugar a copiar el modelo estadounidense a través de la NCAA, que a mí me parece uno de los programas
más exitosos para captar talento. Sin embargo, en México la cosa se hace al revés. La situación se hace completamente a la inversa, porque mientras en la Unión Americana se les pide que cumplan con ciertos requerimientos académicos, aquí en México tal parece que es al revés. Se le premia o se le da las facilidades al que pudiese ser un deportista representativo, incluso a nivel universitario, y se deja de lado toda la parte, toda la parte intelectual, toda la parte académica, ¿no? Así de que llegan y, profe, es que soy del equipo de fútbol de la universidad y tengo que entrenar a tales horas. No voy a poder asistir a su clase. Y como, ¿por qué, no? Para ser un deportista universitario, primero tienes que ser universitario. Y eso también implica sacrificio. Que organices tus horarios, que organices tus comidas, que vayas a tus entrenamientos, que realices las tareas, que realices los estudios, que presentes los exámenes. Todo eso implica el ser un deportista universitario. Entonces, en ese sentido, es bastante curioso que en México se haga al revés. Y al tratar de responder un poco la interrogante que realiza Tyson, de esta cuestión de cómo entender a un deportista de alto rendimiento, sobre todo con los dirigentes, pues creo que ya se ha visto, ¿no? Ya se ha visto en muchos casos que los modelos que se siguen en México no son los adecuados. De hecho, ya lo han platicado muchas veces en varios programas de televisión de expertos deportivos, los cuales dicen que si México sigue haciendo lo mismo por cada ciclo olímpico, nunca va a haber cambios, nunca va a haber mejores resultados. Si se sigue haciendo lo mismo, con la misma infraestructura, con la misma forma, con los mismos entrenamientos, pues no se va a poder trascender, no se va a poder ir más allá. Incluso a manera de broma, a manera no sé si decir, de una triste realidad, o como dicen en México, ¿no? Parece chiste, pero es anécdota. En los Juegos Olímpicos de Londres, en 2012, un comentarista de la BBC decía, bueno, ¿por qué México siempre destaca en box, en maratón, en caminata? Decían, porque o lo arreglan todo a golpes, o lo arreglan corriendo. Y entonces la formación deportiva, la formación de los deportistas, ya no hablemos de estas cuestiones del deporte espectáculo, ya no hablemos del deporte de alto rendimiento, sino del deporte amateur, pues no rinde frutos, porque se sigue haciendo lo mismo, con los mismos recursos, cuando pues ya se tienen que cambiar. Y aquí también quisiera retomar un poco de lo que comentaba Adrián con relación a esta cuestión de los dioses. Ya no se busca ser un semidios, pero incluso Jorge Valdano dice, ¿no? que los deportistas son los únicos héroes, son los héroes modernos, son los héroes de la actualidad. Y a mí me surge una gran duda, y pudiéramos escuchar también el modo de pensar tanto de Tyson como de Adrián, porque en los Estados Unidos las grandes franquicias tienen como que ese modelo, tienen como que esa consigna social de ayudar, de participar en programas, de visitar hospitales, de visitar escuelas, incluso, ¿no?, de irles a dar un espectáculo a los soldados que se encuentran combatiendo en el frente. Pero yo aquí la pregunta que tengo, ¿puede un deportista ser un ejemplo de moralidad o solo debe ser bueno en el terreno de juego? Es decir, cumpliendo tu papel, cumpliendo tu chamba en el emparrillado, haciendo 2, 3 touchdowns, haciendo algunas intersecciones, atrapando al quarterback, ¿has cumplido tu chamba o todavía tienes alguna implicación social afuera del emparrillado?
Fíjate, te contesto rapidísimo, Francisco, digo, para no hacerlo rápido. Evidentemente, como atleta de alto rendimiento, como jugador en este tema, estás expuesto a muchísimas cosas, ¿no? O sea, la verdad es que la gente también es celosa en ese sentido y evidentemente tú tienes que tener una moral alta al final, ¿no? Si lo queremos ver así. Tu papel en la sociedad es fundamental porque pues al final eres un ejemplo, ¿no? Y es un ejemplo para muchas generaciones. Entonces, insisto, no quedas exento a una situación. ¿Y a qué me refiero, no? A cualquier situación. Pueden agredir a tu familia, a tus hijos, y pues tú vas a dar la vida por tus hijos. O sea, no te vas a dejar así de, no, es que yo soy un atleta de alto rendimiento, entonces no puedo hacer nada porque soy un... No, o sea, pues ahí te va a salir esa parte humana, ¿no? Esa parte de defensa, esa parte de protección, ¿no? Porque al final eres un ser humano. Entonces estás expuesto a muchas cosas. Pero sí, de que tienes que ser un ejemplo para la sociedad, sí lo tienes que ser, para que conjuntes todo lo que realmente es un atleta de alto rendimiento, porque al final eres un ejemplo. Pues es que en este sentido vemos a varios atletas que dicen, yo ya cumplí con mi labor en el campo, ya cumplí con mi labor en la cancha, en el tartán, ¿sabes qué? Déjame en paz. Lo veíamos, o bueno, se vio mucho en la campaña de Barack Obama, con Kobe, con Michael Jordan, Kobe Bryant, que fueron los que en algún momento se involucraron, pero cuando pasó lo de Kaepernick, callados, ¿no? ¿Cómo poder trascender esa parte? Pero creo que aquí es un punto importante el que tú estás tocando. Estás tocando ciertos deportistas que ya no, creo que de esa camada el último que existe es LeBron James. Y ahorita los que están actualmente ya buscan esa parte que tú estás diciendo. O sea, yo ya te cumplí acá, a mí déjame mi vida social, hacer lo que yo quiera. Pero al final, como es un producto, es una mercadotecnia, pues, ¿qué le puedes decir? ¿No? Vamos a ver el valor de los quarterbacks en la NFL. O sea, hay tres secciones. Los quarterbacks elites, los quarterbacks que pueden llevar una franquicia y los quarterbacks que pueden manejar a un equipo. Entonces, es un tema, porque ya los quarterbacks en la NFL se ven en valor mercado. Entonces, ya no se ven en valor talento, ya se ven en valor mercado. Porque sabes perfectamente, como lo decía Fidel, ese chavo, Pat Mahomes, te va a llenar el estadio. Un Tom Brady te va a llenar el estadio. Te va a vender playeras, te va a vender jerseys, ¿no? Si viene Rafael Nadal, te va a llenar la Plaza de Toros. Si viene un encuentro entre Roger Federer y Djokovic, te van a llenar el estadio que tú quieras, pero es un tema mercadológico, que es aquí donde entra yo el tema del que dice Fidel, es un tema espectáculo. Pero si nos centramos en realmente una filosofía de un atleta de alto rendimiento, nos tenemos que ir hacia atrás y tenemos que hablar de los Juegos Olímpicos, porque al final eso es lo que te da una posesión ideológica en el sentido de un poder. Ahorita, ¿el poder qué es? Esto. Este es el poder que ellos están buscando. Ganar más, durar más. Un jugador de fútbol americano que busca su dinero garantizado. Yo te firmo por $200 millones, pero a mí garantízame 150. ¿Qué quiere decir? Que no le van a dar los 150 en el momento. Pero él sabe que en 5 años va a recibir 150 millones de dólares. Si son 5, 10, 15, 20 y luego le dan 130, está perfecto. Pero a ella le garantizaron. Eso es lo que ellos están buscando. Eso es triste, ¿sabes? Ok. Muy interesante tu planteamiento, mi querido amigo. Tienes razón, ya el deportista, insisto, es ya un producto. Está el caso del Canelo, le dirán que le pondrán puro bofe, pero es buen producto y la gente lo sigue consumiendo. Los va a seguir consumiendo y lo van a hacer el gran ídolo. Y en todos los deportes, pues yo creo que hay una situación muy marcada en que se trata o se busca generar deportistas en masa. Al final de cuentas tienen que vender y tienen que tapar esos huecos. Y ya es leyenda. Las situaciones de deportes menos vistos, no destacamos en ajedrez porque no nos gusta pensar, y también el sistema escolarizado no te pone el ajedrez de chiquito. Fuéramos rusos, naces con un ajedrez en la mano, ¿no? Y tu destreza mental la estuvieran manejando, pero parece que, bueno, hasta el deporte nacional, que por cierto es la charrería, hay deporte nacional, no es el fútbol, ¿no? Ni siquiera lo fomentan, ni más para los urbanitas. ¿Qué concepción, qué ideología, qué construcción de nación conteniendo el deporte como un pilar, así en una sociedad occidentalizada,
lo estamos tomando en cuenta como mexicanos. Ya casi terminamos aquí la hora y como siempre no vamos a acabar. Te cedo el uso de la palabra, mi querido Adrián, y nos vamos ya directo con Fidel y te voy poniendo la pregunta porque nos mandaron a la ética Nicomaquia. ¿Qué relación tiene la pronesis con el deporte, mi querido amigo? Ese es tu mero mole. Mi querido Adrián. Apóyame con tu micro, porfa. Listo. Primero quiero enfocarme a la pregunta que hacía Francisco, de si podemos ser ese como ejemplo ante la sociedad, ¿no? O cumplir con la sociedad. Yo recuerdo mucho en Potros cuando entrenaba, teníamos un coach, yo creo que lo conoce Tyson, le decían el coach Bruja. El coach era muy estricto en la parte de que si tú no estabas estudiando, no te iba a dejar jugar, ¿no? Si tú no le mostrabas tus calificaciones, no te iba a dejar jugar, ¿no? Entonces, pues uno que ama esta parte del deporte, pues lo hacías, amigo. Seguías con esos estudios, le mostrabas al coach tus calificaciones y le mostrabas tus progresos, ¿no? De ese modo te ganabas el primero, el segundo, el tercer equipo, ¿no? Te permitía seguir estudiando, seguir creciendo y no dejar de lado la escuela con tal de seguir jugando, ¿no? Esto, pues de una u otra forma, en lo personal, me obligaba a seguir entrando a clases para poder seguir jugando, ¿no? También creo que tiene que ver mucho el ambiente en el que te desenvuelves, tu familia, ¿no? Por ejemplo, en mi caso particular, mi familia no me dejaba jugar si no estudiaba, si no entregaba buenas calificaciones, ¿no? Pero también creo esa parte de que tú debes de saber tus limitantes y, vamos, en lo que eres bueno, ¿no? En mi caso, pues efectivamente no tengo la estatura del hermano Tyson, y dices, bueno, yo me voy a enfocar más por la parte de la escuela, porque me sería muy difícil llegar como, no digo que imposible, pero sería muy difícil, ¿no? El, el cómo saber tomar lo que te llega también depende, como dicen, de esa madurez mental, y yo creo que cuando tienes el poder, como lo decía Tyson, o vas adquiriendo ese poder, pues definitivamente vas adquiriendo la madurez mental al paso, ¿no? No hay algo que te prepare. No hay alguien que te diga, tienes que hacer esto, y si te lo dicen, pues con tanto poder yo creo que lo desafías, ¿no? Soy de la idea de que, pues sí tienes que talacharle, sí, el deporte, y lo decían los antiguos griegos, el deporte era como la escuela, el deporte era prácticamente la base de todos tus principios, porque si estabas enfermo, pues te mandan a hacer deporte, ¿no? Si tienes por ahí un problema físico, pues también te mandan a hacer deporte. Entonces, creo que sí podemos conjugarlo, pero en el tema nos hace falta mucha educación para conjugar esa parte, ¿no? Nos hace falta buenos maestros, hablando de coaches, entrenadores, y por qué no nos hace falta gente como Tyson que nos dirija y nos diga, yo tengo la experiencia, por este lado les va a ir mucho mejor, por este lado se pueden lograr grandes cosas, y bueno, en experiencia es demasiada la que debes de tener, amigo, para lograr algo bueno en lo que ahora te estás proponiendo. Pero para terminar, yo creo que sí podemos ser muy buenos jugadores, ser un ejemplo y conjugar esa parte del estudio con el juego. Obviamente viene desde nuestros maestros, que son primero en casa y después en los emparrillados o en cualquier tipo de deporte que estemos. Sería para terminar, amigo Rubén. Excelente, mi querido amigo. Pues bueno, ya antes de empezar con las conclusiones, mi querido Fidel, atacas la pregunta y tienes tu última intervención. Ok, bueno, hay una serie de cosas antes de atacar la pregunta que es interesante, pero creo que la podemos responder rápido. Hay una serie de cosas de todo lo que están aquí señalando. Esta parte me interesa muchísimo. La parte de... Esta me interesa mucho. La segunda que voy a anunciar me interesa más. La primera, esta parte de que parece hacerse manifiesta, al deportista lo hace su contexto. Y no va a ser lo mismo, pues naturalmente, ¿no? Alguien que nace en el barrio de Tepito, a alguien que nace en Santa Fe, en Las Lomas, ¿no? Los recursos de los que se va haciendo,
por allá un sociólogo, Pierre Bourdieu, ¿no? Le llama el capital intelectual, que es muy importante también, ¿no? El capital intelectual y el capital físico del cual se va haciendo. ¿Por qué? Porque su alimentación es otra. Mientras uno está sobreviviendo con garnachas, ¿no? Con papas fritas de la tienda, el otro está comiendo sus vegetales y le están diciendo qué debe de comer y qué no. El contexto hace al deportista, y eso también creo que nuestros dirigentes tampoco lo han entendido, ¿no? Tendríamos que comenzar a adaptar nuestro contexto al deporte, o viceversa, ahí tendríamos que verlo, ¿no? Y yo no soy especialista en eso, pero es algo muy interesante. La segunda, lo que me interesa, es la que más me interesa, ¿no? Que ya la comentaban Francisco, tanto Adrián, también Tyson, esta parte del compromiso social del deporte, o del deportista, ya para ser más específicos. Marx, la visión marxista del deporte es, el Estado va a utilizar al deporte como droga, casi lo mismo que dice de la religión Marx, ¿no? La religión es el opio del pueblo, va a decir exactamente lo mismo con respecto al deporte, pero ahí yo sí me permito disentir con Marx, ¿no? Porque creo que el deportista sí tiene un papel para el Estado, y es un papel muy importante, que desgraciadamente nuestros dirigentes, como ya lo señalaban, es, vamos a poner a este deportista que dirige el deporte, y ya que él lo dirija, pues a ver si jala para robar con nosotros, que siga robando, y ahí le justificamos el gasto construyendo 2, 3 canchas en el parque donde se juntan los drogadictos, para ahora ponerles un techo y se droguen más a gusto, no se vayan a mojar, ¿no? Y pues ahí que la banda vaya a jugar con un balón, vayan a regalar balones, y pues de pronto esa es la que gana, esa es la visión que gana, ¿no? Pero no, insisto, creo que sí hay un compromiso social del deportista para con su Estado, y es un compromiso social que va desde ejemplo moral hasta, pues hasta esta parte también económica, ¿no? Es que el Estado está invirtiendo en ti, porque pues los que van a los Juegos Olímpicos, el Estado está invirtiendo en ellos. Ajá, es el Estado, y el Estado pues es a partir de los impuestos que todos pagamos, ¿no? Somos el único país que paga impuestos por trabajar, por ejemplo, ¿no? El famoso impuesto sobre la renta, el ISR. Nos están pagando, más bien nosotros estamos pagando porque nos dejen trabajar. Y ese dinero, pues, es parte de los beneficios que tienen nuestros deportistas, ¿no? Que repito, sí tienen un compromiso social, que también habría que exigirles, no sin antes exigirle al dirigente. Ajá, eso me parece muy importante. Y es también una pregunta, ¿no? ¿Cuál sería el compromiso social del deportista? La otra parte de las Olimpiadas, y que ya no nos va a dar tiempo de hablar, el deporte también es un ritual, ¿no? De hecho, ahorita que tenemos aquí a 2 jugadores de americano, recuerdo que en los 90s la televisora que pasaba el americano era TV Azteca, ¿no? Y decía ritual NFL, porque es verdaderamente un ritual. Y no hay que olvidar que todos los deportes han empezado como eso, como un ritual. Aquí podríamos detenernos a platicar todos los mitos que le dieron origen a los diferentes deportes, ¿no? Los mitos griegos o los mitos mexicanos que le dieron origen a ciertos deportes. Y es un ejercicio ritual. Ajá, es una práctica ritual que los seres humanos tenemos para congregarnos socialmente. Y repito, esa es también una parte del compromiso social del deportista y del deporte. Congregar a los seres humanos para que no hagan la guerra entre sí, sino que compitan de manera sana y pacífica, con reglas, ¿no? Vaya. El deporte, muchas veces, el deporte competitivo se ve como una como una guerra pacificada, ¿no? Como una guerra normada, porque están compitiendo 2 naciones, incluso en los Juegos Olímpicos, en los mundiales, cuando compite una nación contra otra, un equipo contra otro, o incluso en el boxeo, que es lo que vemos, como si se fueran a enfrentar a la guerra, los vemos entonar los himnos y luego que se den en la torre, ¿no? Es algo bien interesante, que repito, ya no nos va a dar tiempo, pero es algo muy interesante, esta parte ritual del deporte. Ajá, y bueno, contestando la pregunta de la Flónesis, pues es más claro, ¿no? Por ahí Rubén ha hablado muchas en sus intervenciones de Hércules, de Heracles, ¿no? Me gusta pensar esta parte, aquí Francisco va a decir, no sales de lo mismo, ¿no? Pero me gusta pensar en Heracles desde la perspectiva de los filósofos perros, ¿no? De los filósofos cínicos, que tenían como ejemplo precisamente Heracles, y Heracles pues era ejemplo de prudencia. ¿Y por qué ejemplo de prudencia? Porque él siempre, Frónesis quiere decir eso, ¿no? Prudencia, él siempre fue prudente con el camino que decidía tomar. Ajá, algo que más o menos señalaban tanto Adrián como el Tyson, ¿no? Es que el deportista tiene que estar
pilas, ¿no? Tiene que estar trucha para aprovechar las oportunidades, es decir, tiene que ser prudente, porque la prudencia es eso, reconocer el momento adecuado para hacer determinada cosa, reconocer el momento adecuado para cuando tu compañero la caga, pues decirle, oye, échale, ajá, o cuando de plano no, oye, no chingues, usted, güey, ¿no? Va para el otro, hay que ser prudentes en cómo te diriges a tu compañero del equipo. Ajá. Y bueno, pues esa sería la relación de la prudencia, reconocer el momento adecuado dentro pues de esta vida loca que es el deporte, ¿no? Porque es otra, el tiempo deportivo es muy diferente al tiempo de la vida, ¿no? En uno estás compitiendo, básicamente, pues es un ratito lo que dura la competencia, ¿no? No tienes así como para reflexionar así de, chin, pues ya la cagué, ¿no? Lo haces, ¿no? Es algo bien interesante. Pero eso sería todo de mi parte, Rubén, para... Excelente, excelente. Pues bueno, ahí ustedes dicen, todavía hay un montón de temas sobre la mesa. Si quieren, hacemos otro capítulo y lo sacamos porque ya los vi que están bien felices todos ahí, bien sonriendo. Y pues bueno, ya para ir cerrando, ya nada más serían ahorita conclusiones, así ya generales. ¿Qué podemos aportar a esta mesa y a las personas que todavía nos están aguantando? Yo creo que unos 2-3 minutitos cuando mucho para ir cerrando. Mi querido Adrián, empezamos contigo. ¿Qué concluyes tú de esta plática aquí entre amigos? Que necesitamos otra charla, amigo. Forzosamente Sin problema. charla. Encantado de conocerlos, de estar platicando con ustedes. La verdad es que aprendiendo muchísimo de Francisco, de los dos maestrazos que tenemos aquí. Y de Tyson, bueno, amigo, yo no tenía el gusto, pero he seguido un poco tu carrera. Y yo creo que toda la experiencia por delante. Concluyendo con el tema, pues yo creo que en la parte del deporte hay muchas deficiencias, que como lo decía y lo mencionaba Tyson, necesitamos a alguien que realmente entienda lo que como deportistas necesitamos, lo que necesitamos para ese crecimiento, para poder sacar a flote lo que traemos en la mente. Y claro, sin dejar de lado el estudio, ¿no? Porque al final de cuentas el estudio, tener los conocimientos y la habilidad, te van a permitir seguir en el suelo, seguir pisando firme y no perder el objetivo. Esa sería mi conclusión, amigo. Excelente, amigo. Y sí, vamos a generar el otro, nada más que nos permita Francisco y Fidel. Y también Tyson, y nos ponemos de acuerdo y tocamos los otros temas. El deporte como un catalizador, una unión social, y también como una institución socializante, ahorita que lo estoy viendo. De hecho, aprendes, creo que muchos valores en el deporte que en tu casa no te enseña, como bien lo están señalando aquí. Mi querido Francisco, ¿tú qué vendrías concluyendo? Más allá de una conclusión, dejarlo también sobre la mesa, es esa parte pedagógico-formativa que tiene el deporte, esa cuestión social, al final de cuentas, sigue siendo una parte importante del engranaje de esta sociedad. Bueno, Fidel hace rato mencionó a Bourdieu, a mí me gusta más Elías, toda esta situación de la... se me fue el término. Pero bueno, es importante retomar y volver a potenciar la parte pedagógico-formativa que tiene cada deporte, que creo que fue con lo que iniciaron los compañeros aquí en la mesa. Retomar esa parte, efectivamente, volver a generar valores a través del deporte, volver a generar disciplina. Tal parece que hace falta eso, ¿no? Se han perdido muchos valores en los tiempos en los cuales vivimos, y creo que uno de los métodos, una de las formas de recuperarlos es a través del deporte. Y más allá de una conclusión, sería como que el tema ahí sobre la mesa. Gracias por la invitación. De nada, mi querido amigo, esperemos verte por aquí ya en nuestra siguiente emisión. Y pues bueno, aquí les voy a pedir que sean un poco breves, ambos. Yo sé que les gusta hablar y hablar y hablar y hablar, pero hacemos otro programa ya para que se explayen. Mi querido Tyson, ¿tú qué aportarías ya para ir cerrando esta mesa de análisis? Está padrísimo este tema. La verdad es que los últimos puntos que tocó Fidel está genial. La forma en la que qué compromiso social tienen los deportistas. Esto es un temazo, pero temazo.
realmente cómo tienen que ser, qué compromiso social debe tener un deportista, lo que habla de la formación. También es algo impresionante. Yo siempre he dicho que el deporte debe ser formativo, no de formar a los deportistas, no desde formarlos, ¿no? Siempre tiene que ser formativo este tema, que ahí también entraría un tema psicológico, un tema de la psicología del deporte, que también creo que en algún momento Fidel lo tocó ese punto. Yo creo que sí es un tema muy extenso, creo que es muy nutritivo, en el sentido de que te llevas muchísimas cosas y que puedes compaginar lo que dije cuando empecé mi participación, ¿no? Una cosa es estas grandes mentes que pueden desarrollar bajo un término o bajo líneas, ¿no? Una forma de pensar de grandes pues científicos, pensadores, de muchas personalidades que emitieron un punto de vista y que al final nosotros como deportistas, ¿no? Ese sentir, que es lo que decía Adrián, ¿no? Que al final lo tenemos muy marcado. Y mi participación la voy a cerrar con todo en una frase que creo que todos la han de haber escuchado y que tristemente, o no, yo no creo que más bien tristemente, no, creo que afortunadamente todas las disciplinas la dicen en algún momento. Todos los deportes lo dicen en algún momento y dicen, como dice Vince Lombardi, ¿no? Ganar no es lo importante, es lo único. Entonces, creo que esa parte de estos pensadores, de estos grandes coaches también en el fútbol americano que transmitan esta parte es pues fundamental, ¿no? Con eso yo cerraría mi Ahí ya cerró, se le fue el internet a Tyson. Qué bueno que fue, ya terminó su comentario. Igual ahorita que se vuelva a conectar, lo incorporamos. Mi querido Fidel, esta idea nació gracias a ti. Ahí en las pláticas que hemos tenido, donde nos cuestionamos con todo ahí detrás bambalinas. Y pues bueno, estuvo muy interesante el experimento social que aquí hicimos, juntar grandes atletas con grandes mentes como son ustedes dos. Y pues bueno, ya tenemos compromisos de otro comentario y vertir todos los temas, porque yo creo que a la audiencia le gustó. Igual, damos réplica. Mi querido amigo, ¿cuál sería tu aportación final? Bueno, sí, pues igual, ¿no? Queda mucho que hablar sobre este tema riquísimo y creo que a todos nos interesa porque ya lo decías tú en algún punto, creo que todos hemos practicado un deporte. Repito, podríamos abordarlo bajo muchas perspectivas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un deporte y un juego? Esos temas que son muy clásicos, pero sin embargo siguen dando mucho de qué hablar. Mis conclusiones finales son varias, pero como dices tú, tengo que ser breve. Creo que la riqueza del deporte eh, tiene que acaparar más espacios como estos, sobre todo dentro de las academias. Se puede hacer una sociología del deporte, se puede hacer una psicología del deporte, se puede hacer una filosofía del deporte. Vaya, el deporte como un fenómeno social creo que se tiene que estudiar bajo muchas aristas, precisamente como eso, como un fenómeno social. Creo que los académicos tendremos que comenzar a hacerle más caso al deporte, ¿no? Incluso al deporte amateur que practicamos. Yo voy a jugar todos los fines de semana con un equipo de veteranos, ¿no? Y en ese orden de ideas, pues mis semanas no son las mismas que cuando no voy a jugar, ¿no? Precisamente porque el deporte es un catalizador de muchas cosas y en ese sentido, repito, creo que tendremos que ir ahondando más en este rico fenómeno, escuchar más precisamente a los deportistas, a los que han padecido las injusticias del deporte burocratizado, las injusticias de los dirigentes que repito, suponen que por ser político puedes dirigir, administrar el deporte, y creo que el deporte como un mundo muy específico requiere de administradores específicamente deportivos, ¿no? Yo me iría con esas ideas, Rubén, y con mucho gusto de volver a reunirnos para poder seguir hablando alrededor de este fenómeno riquísimo de estudio, ¿no?
No, pues al contrario, el agradecido soy yo. Ya me escribió Tyson, que se le acabó la batería a su teléfono y pues bueno, ya no se pudo conectar. Pues bueno, le vamos poniendo ya punto final aquí al programa. Muchísimas gracias por vernos. Va a haber réplica porque esto no se queda así. Vamos a tratar de abordar todos los temas que empezaron a surgir. Digo, igual tenemos el Zarco. La próxima semana andamos en la novela romántica, ya cerrando a Nachito Manuel Altamirano. Ya concluimos con sus 3 grandes obras. Igual, ¿por qué no darle continuidad? Como bien lo señalas, mi querido amigo, este programa, además de dar terapia a los jugadores ya retirados del fútbol americano, nos da terapia a todos, ¿no? Porque ya es como el jueves de dominó, ya nada más nos faltan nuestros traguitos y empezar a platicar, y ya vamos desahogando varias ideas que tenemos, yo creo que en la cabeza, que muchas veces no lo retroalimentamos, y si no ganamos espacios en las redes sociales, insisto, vamos a estar hablando de que Bad Bunny le puso París a su hija porque la tuvo allá. Vamos a seguir hablando de que si Kareli Ruiz sigue con Santa Fe Clan y pues ya de ahí no pasamos, ¿no? Y la situación es que yo creo que al igual que los deportistas, el contenido en redes, ya lo están viendo nada más por monetizar y se pierde la esencia, ¿no? Del diálogo, de la discusión, de aprovechar estos espacios que nos permiten estar kilómetros de distancia y tener una plática coherente y pues bueno, seguir dando nuestra opinión, seguirnos preparando y generando líderes de opinión también es una parte muy clara de este programa. Y la otra, promover el pensamiento, comprender nuestra realidad. Insisto, ya hablamos desde los griegos hasta la actualidad, y vimos que hay muchísimos valores, hay muchísimas virtudes, hay muchísimas cosas que nos unen a ese pasado, que todavía hay algunos deportistas que tienen claro que deben de salir adelante, que deben de esforzarse, que así sea vendiendo pepitas van a representar a México al otro lado, ¿no? Y tiene esa gallardía, ese sentido de apropiación de lo patriótico, de lo nacional. Yo fui pues, no por un gobierno, yo fui porque soy mexicano y tengo que representar a mi nación, ¿no? Entonces hay demasiada riqueza ahí, que yo creo que la vemos todos los días, pero muy pocas veces nos sentamos a pensar por qué, y ese por qué nos va a detonar en muchísimos temas más. De mi parte es todo, les doy las buenas noches, y pues bueno, seguimos en contacto. Recuerden que están entre mitos y logos, y aquí y en todos lados, nuestra opinión es todo. Que tengan muy buenas noches. Muchísimas gracias, mis amigos. Excelente noche, gracias. Buenas noches, gracias.